gustaría que habláramos de la relación entre el sufrimiento y el amor. O sea, es algo que es como muy, muy tabú muchas veces porque la gente, yo creo que lo entiende mal o lo explica mal, y entonces se piensa pues que para tener un amor que importe y con peso y profundo y que dure, pues tiene que doler, que tiene que haber cosas que te hagan sufrir y no sé qué. Pero yo lo veo de una manera distinta y creo que lo podemos poner en relación con el sufrimiento de Jesús, por ejemplo, en la cruz, y lo que siempre se ha dicho de ese momento, que es como el acto de amor más grande de la historia y tal. Yo sé que hay mucha gente a la que no le cuadra y que no es capaz de encontrarle el sentido, pero yo recuerdo que cuando te conocí a ti, por ejemplo, lo de Jesús en la cruz y el amor y el sufrimiento era algo que tú como que entendiste muy fácil o te llegó muy, muy directamente y me lo explicaste tú a mí, o sea, no fue al revés. Entonces me gustaría que, no sé, que me dijeras cómo entiendes tú que hay amor, o sea, cómo puede haber amor en ese acto de la cruz. ¿Por qué? ¿Y para qué? En el acto del sacrificio, dices, ¿no? Hombre, yo te diría que o sea, no es que en sí el amor requiera un sufrimiento, o al menos un sufrimiento como se entiende hoy en día de, vale, lo estoy pasando mal, quiere decir que estoy dando amor, o quiere decir que estoy recibiendo amor, o quiere decir que estoy en una buena situación de amor, o de pareja, o lo que sea. No quiere decir eso, sino es el mayor sacrificio que se puede hacer, que es morir por alguien, lo hizo Jesús, y la diferencia es, o sea, entre sufrir por sufrir, o sufrir porque estás en una relación tóxica, o sufrir porque estás en una relación que no te conviene, a ese sufrimiento. Uno es que es voluntario, dos es que es necesario, es decir, es una parte, creo, que se olvida mucho del sacrificio de Jesús, que es, o sea, que tiene un sentido y ocurre por algo. Y aparte de esas dos características, de que sea necesario y que sea voluntario, te diría que detrás, o sea, es que son conceptos difíciles de explicar, por eso a lo mejor me tardo un poco en definirlos, pero te diría que es el estar, o sea, la tercera característica como un poco que define esto es el compromiso. O sea, y si aplicas esas tres características a una relación cualquiera, de pareja, de familia, de lo que sea, puedes encontrar esas similitudes. Por eso Jesús, o sea, como entiende la Iglesia en ese momento, o sea, y el matrimonio se entiende como, o sea, como que Jesús también tuvo un matrimonio, por decirlo así, si no me equivoco. Sí, o sea, se hace mucha analogía con eso, de que Jesús sería como el esposo de la Iglesia. Claro. Y la Iglesia es su esposa, es decir, que hay un vínculo indisoluble porque Él se entrega por amor a ella. Sí, y hay una imagen importante que visualmente hace como, es más, creo que los ortodoxos, como que, o sea, los cristianos ortodoxos, un poco como que hacen referencia a esta imagen o a esta analogía, y es que el matrimonio se debería sentir como que no soy yo al que le están clavando en una cruz, sino que me están clavando de la mano con la persona a la que quiero. Entonces hay como una imagen muy bonita. Es una imagen preciosa, la podemos poner en la sí, pantalla. Que es así y le atraviesa como el clavo a las dos personas. ¿Y por qué? Porque sea en sí mismo infalible el matrimonio, no. Es porque en principio bien hecho tiene que ver con un compromiso y que no es que por sí implique sufrimiento, pero que por nuestra condición humana va a conllevar sufrimiento sí o sí. Y
Y ahí está donde una persona que se quiera casar, por ejemplo, estoy ya hablando sobre los matrimonios, pues tiene que plantearse que da igual el tipo de persona que sea, da igual lo que aparente en el principio, da igual lo que aparente uno mismo con esa persona, que sí o sí te vas a encontrar como desnudo, de forma figurada, desnudo con lo que eres tú y con lo que es ella, y que vas a tener que lidiar con sus defectos todos los días, y ella va a tener que lidiar con tus defectos todos los días. Y ahí es donde viene, creo que, esa imagen del compromiso de que los dos nos clavamos a la cruz voluntariamente. Y ahí hay otra parte de la analogía, que es voluntario. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Es más, si fuera así, el matrimonio es nulo. Pues tiene que Sí, es ser verdad. tiene que ser un compromiso Voluntario. voluntario. Y entonces por eso de ahí que se tracen todas esas analogías con la cruz. También, o sea, ¿tú crees que precisamente como es un compromiso que va más allá pues del estar conociendo a alguien, del ser amigo de alguien, del ser novio de alguien, como en teoría ese compromiso es la entrega de tu vida, no es que cojas tu vida y se la des, sino que la entregas en el sentido de que en principio la vas a compartir hasta tu muerte con la otra persona, entonces de alguna manera sí que te entregas a esa persona. Entonces, ¿hay alguna? Porque yo personalmente siento que sí lo he vivido así, pero no sé cómo lo has vivido tú y no sé si te parece que es una experiencia universal el hecho de que esa entrega y ese compromiso de repente abran la puerta, o sea, como si fuera a una manera de experimentar el amor mucho más profunda, en el sentido de no un mayor sufrimiento, pero sí como hay una mayor involucración con la otra persona, es como que, no sé si lo pasas peor, pero es como lo que tú decías, como estás más desnudo con el otro, eso te invita también a ver cosas que igual antes de hacer ese compromiso final, pues o no veías o no querías ver. Pero ¿qué quieres decir exactamente? O sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué? Si tú crees que hay una correlación en tomar más compromiso y sí, sufrir más. Porque, quiero decir, Jesús sí lo pasó mal y lo calumniaban y lo que sea y escapaba y tal y cual, pero no lo pasó verdaderamente mal, no sufrió físicamente ni emocionalmente tanto como en la entrega final. Sí, creo que hay una correlación, pero que es una correlación que, bueno, es lo que las religiones hablan del yin y el yang, este tipo, o sea, como del equilibrio de todo. Pues todo tiene un lado positivo, un lado negativo, que tiene más o menos, tiene que tener más o menos la misma fuerza. Entonces, no es solo que vaya a haber más sufrimientos, sino que la recompensa va a ser mayor. Entonces, está como esa dicotomía siempre de hasta qué punto asumir más responsabilidad. Sí, la recompensa es mayor, pero el sufrimiento va a ser mayor. Por eso se dice la frase famosa de more money, more problems, pues porque a medida que vas teniendo más responsabilidades y más dinero dentro del mundo empresarial, por ejemplo, acabas teniendo más sufrimiento, más dolores, más problemas. Si le preguntas a un emprendedor, bueno, más que un emprendedor, un empresario ya consolidado, que lleve 15 años en un sector, que domine ese sector y demás, y eso lo he visto yo de primera mano, hablando con mucha gente y demás, gracias al trabajo que tenemos. Lo que he visto sobre todo es que muchos empresarios tienen problemas que no te puedes como ni hacer a la idea. O sea, que a la mayoría de personas estar una hora en su vida le daría un mental breakdown y les daría un ataque de pánico y tendrían que irse al hospital directo. Porque tienen, como digo, una carga de responsabilidad y unos problemas que son mucho mayores. ¿Por qué? Porque va correlacionado. Entonces, eso, si lo aplicas a las relaciones, es lo mismo. Es muy fácil tener una relación, y sobre todo hoy en día que todo como es muy liberal en ese sentido, es muy fácil tener una relación de novios, porque al final, como ya también se difumina tú me lo decías el otro día, que la palabra novia, novio, normalmente se definía como la persona que está comprometida a casarse. Sí. Si no eres, o eres nada, o eres novio, o eres
Sí. matrimonio. O sea, no Sí, había punto medio. o sea, en teoría el noviazgo antes, pero no en plan solo en la Iglesia Católica, sino en Sí, en general. general era así. Eran unas personas que ya tenían un nivel de compromiso. O sea, que la etapa del noviazgo era algo destinado a acabar, o porque se rompía o porque acababa en matrimonio, pero no algo que se extendiera como pasa ahora, rollo 20, 30 años, ¿no? Sí. Siguen siendo novios, son pareja. No. Vale, O pues sea, en ese caso estarían considerados como, no son nada, o sea, tienen, si se ven, se gustan tal, pero no son novios. Claro, pues a lo que me refiero, y es justamente a una realización que llegué hace no mucho, que lo hemos hablado 1000 veces en privado, y es que te das cuenta viendo pues lo fácil que es, como te digo, tener novio o tener novia. Hoy en día, hablando mal, tener novia es básicamente quedo con una chica, follamos y entonces ya a partir de ahí... No, ella me pregunta, ¿ahora qué somos? Sí, después de follar, además suele ser así, después de tener relaciones me pregunta qué somos, porque ella no quiere que yo o viceversa pase de ella y me vaya por ahí. Entonces como que ella intenta atar el cabo y dice, oye, ¿y qué somos? Somos novios, vale, empezamos a salir. Pero claro, eso es un atar el cabo hasta cierto punto, porque no es, vale, vamos a ser novios y aunque no tengamos ninguna denominación religiosa o de compromiso por escrito ni nada por el estilo, ni ningún contrato legal, voy a dedicar mi vida a ti. No, estoy en esta zona gris en la que yo tengo mi posición y voy a intentar tirarte hacia mí, y si eso, en ese tira y afloja, la cuerda se rompe, la toman por culo que me voy con otra. Lo hablábamos el otro día. Y viceversa. Es como que mucha gente lo ve y da igual cuántos años llevan juntos. Yo el otro día te daba algunos ejemplos de gente pues, que lleva más de 5 años juntos. Es como que se ve como algo mío. Es decir, está mi padre, mi hermano, mi amiga, mi novio, mi perro, mi casa, ¿sabes? Y eso, o sea, yo sé la perspectiva que te da pues el tener fe, el tener unas creencias, el seguir una serie de valores o una moral muy concreta, pero algo que yo agradezco muchísimo de mi fe o del haber vivido dentro de la iglesia es el haber pensado siempre en ese amor como un vínculo familiar, es decir, como algo que va más allá de tengo mi novio, tengo mi amigo y tengo mis vecinos, mi pareja, mi novio o mi marido en este caso. Es algo que va más allá de esos otros vínculos, porque yo siempre lo ponía a la altura de pues esa entrega de Jesús. Y no sé, o sea, no sé si es que es más complicado para alguien a quien le falta la fe el ver a la otra persona de esa manera. No creo que sea en sí complicado, sino es que siempre se externaliza, siempre es el otro el que tiene que hacer el sacrificio, siempre es el otro el que tiene que ser el amor de mi vida. Yo no tengo que ser el amor de su vida, ¿sabes? Eso es muy bueno, es verdad. Sí. Yo siempre ando buscando el amor de mi vida, ¿vale? Y yo me esfuerzo por ser el amor de la vida de alguien. No, exacto. Y yo no soy el que tiene que dar su brazo a torcer. Yo no soy nadie que tenga que, o sea, no soy alguien que tenga que poner, o sea, me tiene que cuadrar. Esa es como la filosofía, me tienen que cuadrar con mi setup de vida. No tengo que cambiar nada. Es más, si hoy en día... Se tiene que adaptar a lo que yo... Sí, es más, hoy en día sí cambio, y especialmente esto creo que por el lado femenino pasa más. Si el estar con una persona provoca cambios en mi vida sustanciales, como que me voy a otro sitio, dejo un trabajo y me voy a otro, este tipo de cosas, eso normalmente levanta muchas miradas y muchos comentarios de... sí, como muchas asperezas en el sentido de, mira, ella tuvo que hacer esto por él. Pero sin embargo, si incluso, es al revés... No, incluso te diría más de temas de incluso de control o de maltrato, y le pasará algo, ¿por qué dejó esto? ¿Por qué dejó de salir con nosotras? ¿Por qué dejó de hacer estos planes? Pero sin embargo, si lo hace él, es como visto como... Y qué caballero, Depende, porque hoy en día también hay más una corriente más de que eres como un calzonazo, ¿sabes? Bueno, también puede ser, haces eso. Entonces, ya creo que ya no discrimina por género el tema de no comprometerse, y al final es como, o sea, quiero decir,
el proceso normalmente es, estoy con una persona, va todo bien, en el proceso me doy cuenta de que es humano, que tiene fallos. Y esto, sí, no, obviando los míos, ¿no? Obviando los míos propios, porque siempre externalizando todo, ¿no? Los problemas. Veo y miro que, o sea, quiero decir que de repente, esto me está empezando a molestar, este tipo de actitudes que tiene esa persona. Entonces, le doy un ultimátum, si no cambias tú. Es decir, yo no me tengo que mudar a tu sitio, yo no me tengo que dejar mi trabajo, yo no tengo que en Navidad ir a casa de tus padres. Tú tienes que adaptarte a mí. Y si no te adaptas, normalmente ¿qué suele pasar? Que la otra persona más o menos tiene la misma mentalidad. Normalmente, ¿qué suele pasar? Que acaba cediendo uno y normalmente siempre ves dinámicas como muy descompensadas de que una es la mandona o uno es el mandón, el que dice lo que, un poco el que pone los puntos sobre las IES, ¿no? Y el que dice lo que hay y ya está, y el otro se adapta. Y si sí, no... Es verdad que no se suele ver como una cesión, un sacrificio igualados. No, siempre uno sacrifica más que el otro. Quizás igual en los matrimonios que duran muchos años, la clave está ahí, en que ella cede mucho y él cede mucho también. Claro, pero o sea, lo que quiero decir es que el problema no es en sí ceder, si precisamente estamos hablando de eso. El problema está en que el ciclo suele ser, como digo, conocer a la persona, te das cuenta de que es humana y piensas, joder, con la de tías porque hay por ahí, va a estar yo aquí comiéndome la cabeza intentando cambiar a esta persona, porque esa es la mentalidad, o sea, es sentarse a hablar y solucionar un problema, aunque lleve días, semanas, meses, años incluso, un problema de comportamiento, un problema de lo que sea, de relación, de expresión de emociones, de un montón de cosas, ya es como que, no, que va, ¿por qué? Si hay mucha gente por ahí. Y ese es el engaño que hay un poco de que, sí, hay mucha gente por ahí, pero es que, ¿cuál acaba siendo la realidad? Y esto ya es mi opinión personal, que bueno, que la gente pueda compartir o no, pero ¿qué suele pasar? O sea, quien normalmente te dice ese tipo de discursos de déjalo, que hay muchos chicos por ahí, déjala, que hay muchas tías por ahí. Normalmente suelen ser personas que no son exitosas en sus relaciones, porque normalmente a la persona que ves exitosa con su relación son personas muy humildes. Sí. Y que han sacrificado mucho por la otra persona y viceversa. Y cuando ese sacrificio es mutuo y es un compromiso mutuo, ahí es cuando funciona. Que ese chico, ese hombre podría estar con otras mujeres, 100%. Que esa mujer podría estar con otros hombres, 100%. Pero la cosa es que tú decides estar, y si se basa muy simplemente en eso, o sea, de forma muy sencilla, muy pragmática en eso. Estoy con esta persona, obviamente esto quitando casos de... Sí, no somos por Dios, tontos, claro, sí. En plan, quitando casos de maltrato psicológico, maltrato físico, extorsiones, yo qué sé. Sí, hay 50.000... Hay mil cosas, o violencia verbal, física, lo que sea. Quitando cualquier tipo de cosas problemáticas y de personas que no están bien de la cabeza, todo se puede solucionar, todo se puede hablar, pero claro, hay que ceder. Y ahí está la cosa. Tienes que ceder a lo que tú piensas. Y hay que querer, o sea, por eso te digo que el ejemplo de Jesús en la cruz es muy bueno porque tiene todos esos ingredientes que luego tú le puedes mirar desde un prisma que no sea cristiano, pero llegas a esos mismos ingredientes, es decir, el compromiso, la voluntariedad, el ejemplo, porque él da ejemplo con su sacrificio para que tú también pues digas, vale, pues yo también tengo que actuar en base a este sacrificio si es que quiero llegar a amar a alguien como él. Y lo que te iba a decir también era un poco en la... Sí, como en la línea esa de... Creo que lo hablábamos hace un tiempo, de que se puede extrapolar a otras cosas. Es decir, el amor es como que para mí va muy ligado también a la felicidad, ¿no? O sea, son como dos estados que vividos en muy alto grado, pues te llevan a sentir, si no lo mismo, algo muy parecido o que está muy, muy cerca. ¿Qué pasa? Que el camino normalmente es de incomodidad y es de sufrimiento. Me acuerdo porque lo decíamos un día, que tú ibas como muy temprano al gimnasio, creo, algo así, y como que te ibas dando cuenta de estas cosas, ¿no? Y de que quien quiere un resultado y sobre todo algo que perdure, pues tiene que en el día a día, que es cuando no se ve el resultado, cuando no se ve la distancia de eso, seguir haciéndolo. Aunque no vea aunque tú digas al día siguiente te vuelva a costar ir a entrenar.
y al siguiente también, y luego falles en un día, eso continuado, ese sacrificio continuado, es lo que más felicidad te da. Pero claro, o sea, esa disciplina, llevarla a conceptos que hoy en día están como tan en el aire, rollo el amor, que es como súper, no sé, es algo como súper libre, cualquiera puede decir que se enamora de uno, ¿no? Y de 3 a la vez, y de 5, el amor y lo de la fe, que también es una cosa como que se ha desvanecido mucho y cada uno pues tiene su fe y sus prácticas y cada vez hay más iglesias y se multiplica la manera en la que tal. ¿Hasta qué punto todo eso se puede vivir fuera de lo ya establecido? Porque quiero decir, hay cosas que funcionan que no hay por qué, o sea, que no habría por qué cambiarlas, ¿no? O sea, como lo de la disciplina, como lo del compromiso. ¿Pero a qué te refieres? O sea, sí, claro, no habría que cambiarlas, pero ¿a qué te refieres con eso? O sea, que hoy en día como que se toma... O sea, entiendo que te refieres a que hoy en día como que las cosas se definen de forma muy laxa y se Sí, borran o sea, los límites, que se borran los límites de las definiciones, entonces ya todo es válido, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de la ansiedad cuando estábamos y que parece que, pues que eso, que no puedes ser una persona, o sea, no puedes tener un momento de nervio. No, ya es sí, o ansiedad. sea, hay un Ya, montón de palabras y de adjetivos calificativos que funcionan muy bien y califican muy bien lo que uno está sintiendo, que se han perdido. O sea, yo ahora resulta que si en un momento dado estoy impaciente y en el otro me pongo nerviosa y en el otro soy sensible, resulta que lo meto en una coctelera y yo ya tengo ansiedad. Y eso ya automáticamente es como si formara parte de bueno, de y mi que ser. puedes decir tengo SIDA y puedes decir tengo ansiedad y están más o menos en la misma categoría. Es que no sé. Padezco de una condición, padezco de algo limitante, padezco de una enfermedad. O sea, son palabras muy graves que luego realmente no tienen, o sea, sí, es que, o sea, quiero decir, si uno, y aquí lo siento, pero estoy muy de acuerdo con muchos boomers, que luego no quiere decir, ojo, no quiere decir que los boomers, sí, ellos lo dicen porque ellos lo tuvieron muy fácil en muchas cosas, pero bueno, sí que es verdad que muchos boomers dicen que luego cuando las personas, sobre todo de nuestra generación así más jóvenes y tal, se encuentran con la realidad del mundo, de repente todo es ansiedad, todo es un problema, todo es un tal porque... Y la evaden. Y la evaden, y entonces en lo que te encuentras es a gente de, pues, 28, 29 tacos, que... Adiós. Uy, No, no, perdón. no pasa nada. Era para avisarme de qué hora era. Vale. Que eso, que un montón de gente de 29 tacos bueno, que escapan en el sentido de que engañan un poco a la gente de decir, joder, mira, este tío tal, tiene un trabajo no sé dónde. Pero luego te pones a analizar su vida y dices, vale, este tío más allá de trabajar y luego ir Darse sus 3 viajes al año. tal, no hace absolutamente nada y tiene los mismos comportamientos que tenía un niño de 18 años, con la única diferencia de que los hábitos son ya como de más mayores. O sea, es decir, ya no es vamos a hacer un botellón en el parque, porque a lo mejor eso ya es demasiado cutre, es vamos a un restaurante aquí en Madrid, en Salamanca, Sí. y nos tomamos unos cócteles, invito a una pibita a unos cócteles, y luego me voy y nos vamos a una discoteca y tal. Y, sí, o sea, cambia el ambiente, pero el leitmotiv es el mismo. claro, entonces, y luego esas mismas personas son las que más hablan de lo tristes que están porque no tienen pareja, porque no han encontrado, porque nadie es, nunca la responsabilidad está en uno mismo, nunca es, la verdad que yo todavía no soy lo suficientemente hombre, hablando claro, o sea, siendo hombre me refiero, yo no soy lo suficientemente hombre como para... y es más, una cosa que, aunque suena muy dura de decir, y sobre todo hoy en día, como todo el mundo es súper sensible, yo es una cosa que en su momento me acuerdo que lo escribí en el diario, que yo tenía como de un journal así de todos los días, y bueno, lo sigo teniendo, lo sigo haciendo, pero en ese momento me acuerdo de decir, todavía, o sea, tú cuando haces una cosa, cuando tienes una habilidad, como puede ser editar vídeos, grabar, Sí. traducir, tal, cuando empiezas no eres apto, ¿sabes? En plan, cuando empiezas a estudiar para el examen de conducir, no eres apto. No. No, si cogieras un coche, te estallarías porque no tendrías ni puta idea, porque no has hecho prácticas. Vale. Pues también se puede ser no apto para tener relaciones con las personas. Y yo me di cuenta de si yo todavía no soy lo suficientemente... O sea, el hombre o la persona o el chico que me gustaría ser como para de verdad gustar a la persona. O sea, porque yo lo vi como una cosa de lógica. Es decir, si de repente pasara esa chica de mis sueños,
que me lo imagino con todas las cualidades del mundo, delante mía, y pudiera, porque más allá de lo físico, ¿no? Quitando lo físico, que tenemos una conversación, ¿yo le interesaría? Pues probablemente la mayoría de gente no diría, o sea, si es honesta consigo misma, no podría decir que sí. Ya. Porque son incultos, son poco disciplinados, vagos, el físico está mal, la mente está mal, o sea, todo está mal. Todo, no hay trabajo, nada. Y seguimos teniendo 18 años a efectos prácticos, ¿no? A pesar de que tenemos 26. Entonces, claro, uno se tiene que hacer esa pregunta y si la respuesta, que la más probable es que no, porque si no, ya la tendrías. Es que es muy simple. Yo cuando he sentido, curiosamente, cuando ya me he sentido como muy orgulloso de mí mismo, decir, ya tengo un recorrido, ya he hecho todo esto, ya he pasado por todo esto, he pasado de este punto A a este punto C o a este punto F, ¿sabes? Sí. Ahí es cuando ya, por ejemplo, Y he sufrido por el camino. Y he sufrido por el camino. Ahí es cuando, por ejemplo, empezamos a estar juntos y no es casualidad. Y mira que podía ser más, yo qué sé, podía ser la chica a lo mejor que me encontraba yo en la biblioteca cada vez que iba a estudiar en la Complutense aquí. Podía haber sido esa, pero no fue esa. ¿Por qué? Porque no fue esa. Porque antes de estar contigo no estaba preparado para... O sea, quiero decir, sí, yo para no era encontrarte apto. conmigo, ni yo contigo. Claro. Y, o sea, ¿tú crees que como en este intento de la sociedad como por alejarse como de los ideales, porque al final esto todo como que lo metemos como debajo del paraguas de la fe, ¿tú crees que en ese intento casi excesivo de la sociedad más moderna de alejarse como de los valores cristianos y de tal, se ha llegado como un poco a un extremo? Es decir, de tanto querer escapar de lo que me duele, de lo que me puede poner incómoda, de lo que me ata, de las normas, de los preceptos, de las cosas, me he querido ir tanto de ahí, tan lejos, que he llegado a un sitio en el que solo busco mi propio beneficio, pero además inmediato. Porque si la gente se parara a pensar todo lo que haces en el día a día, que te reporta una satisfacción momentánea, pero que si lo miras de aquí a un año, o quizás menos, pero de aquí a un año, de aquí a 5, no te da nada bueno. Yo, o sea, igual soy muy inocente, pero yo creo que la gente cambiaría sus hábitos. Digo yo. No, pero igual un hábito no se cambia por darte cuenta de que tienes un mal hábito. Claro, pero ¿cómo puede ser que tengamos una sociedad, sobre todo en la gente joven, que está súper bien visto y se busca todo el rato el escapar del sufrimiento? O sea, ya no es rollo yo me cuido para estar mejor de salud, yo leo para ser más culto, saber más, yo investigo pues para saber qué espiritualidad tengo. No, puede que haga esas cosas, pero las hago para sentirme mejor, ser mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una pérdida de un foco total. Bueno, y que volviendo al inicio, y que creo que es un buen cierre de toda esta conversación que hemos tenido, todo se resume al yo. O sea, es decir, cuando tienes amor de verdad, no piensas en ti. Nunca. Piensas en la otra persona siempre, en la otra persona, en el concepto del amor, en sí mismo, pero no piensas en ti. No piensas en cómo te beneficiaría a ti. No piensas en si me siento incómodo o no me siento incómodo. Ahí está la clave. Está la clave en que no... sobre todo en eso, en que te quitas a ti del medio. Tú no eres importante cuando amas a una persona, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí está la clave. Que por eso mucha gente, lo que dices tú, cae en evadirse, en todo este tipo de cosas. Es por eso. Es porque... Bueno, y dices tú, joder, qué curioso, si tan guay es estar con uno mismo y tal, porque todo el mundo se va y porque todo el mundo intenta claro. tal. Si es tan guay solo pensar en uno mismo, ¿por qué todo el mundo intenta evadirse? Y porque pues son preguntas que uno debería hacerse y debería cuestionarse, y sobre todo de cara a que si ves esto y este podcast y te ha interesado y tal, que no pasa nada por hacer una introspección, que puede ser doloroso al principio, pero luego te das cuenta de que estás en el camino correcto. Porque puede ser instantáneamente gratificante el drogarte, yo qué sé, el estar con una tía random en una discoteca. Puede serlo, no te digo que no. Ahora, ¿cómo te sientes el día después? O 2 días después, o 3 días después.
Sí. No cambia nada en tu vida para bien, sino más bien te chupa energía, ¿sabes? Y vas a peor siempre que haces ese tipo de cosas. Sí. O sea, y creo que para terminar, una frase que haya dicho Jesús cuando le preguntaron en una ocasión, le preguntaban muchas veces, pero en una ocasión le preguntaron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para llegar al cielo y para ser mejores y para todo? Y él les dijo, bueno, pues esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Es decir, el camino más que aparentemente es más complicado es el que después trae el mayor beneficio. Pues es una muy buena frase y creo que ejemplifica muy bien todo esto y sobre todo cambiar el chip, ¿sabes? No verlo como que estoy sufriendo o lo estoy pasando mal. No, es porque esto es lo mejor para mí. Y cuando lo ves así, ya no sufres tanto, ya no lo pasas tan mal, no... O sea, porque luego, y tú lo has vivido, bueno, nosotros lo hemos vivido como pareja, que es como después un montón de gente te menosprecia un poco en el sentido de, no, pues, por ejemplo, en tu caso, o viceversa, pero en tu caso puede ser, no, y qué suerte que has encontrado a Manu y tal. No, no es ninguna suerte. No. No es ninguna suerte, es porque te lo has currado y viceversa. Qué suerte que has encontrado a María, o qué suerte que María te quiere tanto, o qué suerte que María no hace no sé qué. No es suerte. No. No es suerte, es porque yo lo pasé mal para llegar a ese punto. Y tú lo pasaste mal para llegar a ese Efectivamente, o sea, porque no he puesto el foco en buscar a un otro que me complemente o que me dé lo que yo quiero, sino que he puesto el foco en, primero, en ser la mejor versión de mí misma para un otro y luego que he buscado lo que más me puede acercar a Dios. Y entonces Dios está ahí, no está en mi ombligo. Por Claro. eso creo que sí, o sea que en cuanto yo lo entendí, pues tú apareciste pronto y en cuanto tú lo empezaste a entender, también yo aparecí pronto. Claro. Y bueno, para terminar, como nos dijo Alberto, que Sí, el cura que nos casó, sí, que está viendo este vídeo, un saludo a Alberto. seguramente, nos dijo que hiciéramos un call to action. Sí. A mí nunca me ha gustado hacer call to action porque me parece como muy corny, pero voy a hacerlo como nos dice Martín, el de Oltex, que es uno de nuestros clientes, que vamos a hacer como un anti-call to action. Si no te ha gustado, no le des verdad, like. no le des like, no te suscribas. No te suscribas, hagas no pongas nada. la campana. Nada. Vale. Pero bueno, en el caso de que sí, pues haz Se lo agradece. opuesto, Sí. lo inverso. Así que, nada, María, un placer como siempre y nada, y nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao.